la clase siempre es grabada y monitoreada para un mejor servicio, como digo yo, para que la calidad de la presentación y de lo que se va a hablar no sea tan pesado. Yo voy a apagar la cámara, ¿listo? Aunque ustedes saben que yo pues siempre tengo la cámara encendida, no tengo problema con eso, pero el día de hoy voy a hacerlo porque yo no sé si tengo el computador lento, será el internet, bueno, no sé qué será lo que sucede, entonces acá está como medio maluco el tema. Y lo otro es que ustedes saben que la grabación queda porque hay muchas personas que casualmente el día de hoy se encuentran viajando, entonces me pidieron el favor o se excusaron de que no podían ingresar a la clase, pero que iban a ver la grabación. A todos los que están presentes les agradezco mucho. Les recuerdo, la llamada está siendo grabada por si ustedes van a hacer alguna intervención o alguna pregunta, pues tener en cuenta que se está siendo grabado, listo, que de pronto no vayamos a como hacer el oso por ahí, como digo yo, no vayamos ahí a quedar mal ponchados. Muy bien, entonces muchachos, el tema de la clase de hoy es un tema acerca de, la vez pasada estuvimos viendo algo de un tema de configuración en el puerto como tal, de los switch. Hoy vamos a estar hablando acerca de la configuración, pero ya de algo que se llama listas de acceso, o más conocido en inglés como access list. Y estas listas de acceso, pues digamos, lo que permiten es, como su palabra lo dice, denegar o permitir ciertas operaciones o ciertas opciones. Entonces, en el día de hoy les voy a hacer la explicación acerca de la teoría, de cómo funcionan esas access lists, para qué se usan. Después les estaré mostrando un videito en YouTube. Yo encontré un video en YouTube donde hay una persona que lo explica como con más facilidad. Entonces, ya sea que me entiendan a mí o le entiendan al del videito, pues ahí estamos como con las dos opciones de poder entender el tema. Y después lo que voy a hacer, muchachos, es facilitarles un archivo para que ustedes a través de ese archivo pues puedan hacer o realizar como una especie de práctica de este tema de Access List. ¿Listo? Un archivito ahí en Packet Tracer, digamos que como una red que yo tengo ahí ya implementada. Bueno, entonces, de las listas de acceso se tienen listas de acceso estándar y otras que son extendidas. El día de hoy vamos a estar hablando de las listas estándar. Entonces, esas listas de control de acceso, muchachos, son una serie de condiciones, ¿sí? Para poder como aplicarlas al tráfico que va en el router. ¿Listo? ¿Alguien de pronto me quiere comentar algo? No sé, se abrió un micrófono, qué pena. Oh, listo. A través del router, ¿sí? ¿Qué cosas se pueden hacer? Hay cosas que se pueden permitir o hay cosas que se pueden denegar o se pueden negar. ¿Listo? Se puede aplicar en las interfaces a la entrada o a la salida. Se puede aplicar a la entrada o a la salida del router. Ahorita les voy a explicar cómo es el tema. ¿Listo? Las reglas van en orden descendente, ¿sí? Donde las más restrictivas van de primero y dice acá que existe un DNN implícito al final de la ACL. Ese DNN es que cuando yo programo una access list, si no lo hago de manera correcta, puedo cortar todo el tráfico, ¿sí? Porque yo puedo como denegar absolutamente todo. Y ese denegar todo está implícito, o sea, está ya cuando yo hago la configuración de una access list, él como tal
ya aparece definido ese DNIN. Entonces a nosotros nos toca pues dar algunos permisos si no queremos que todo quede bloqueado. Listo. Hay una ventaja con el tema de las access lists, es que nosotros podemos habilitar el manejo del tráfico y tener accesos seguros de las redes, ya sea de una red externa a la red de nosotros o ya sea al interno de la red que nosotros estemos manejando. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a suponer, vamos a imaginarnos que yo tengo unos departamentos, ¿sí? Con unos equipos. Vamos a suponer que tengo unos departamentos con Profe, unos buenas equipos noches. ahí. Buenas noches, Marita. Entonces, vamos a suponer que nosotros queremos como configurar temas de, de red, ¿cierto? Entonces, vamos a suponer que nosotros queremos, por ejemplo, del switch 1, ¿sí? Denegar el acceso de video, ¿sí? Denegar el acceso de video al switch 1. O denegar, por ejemplo, el acceso del switch A1 al switch 2. ¿Por qué? Porque de pronto no queremos que viaje información en este sentido, ¿cierto? Puede viajar en este sentido, pero no queremos que viaje en este sentido. Entonces ahí se configura una ACL. Digamos que también queremos denegar eh, temas de correo electrónico en el switch 3 o queremos denegar el hecho de que pueda navegar a sitios web, ¿sí? Entonces también lo hacemos a través de esas ACLs. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Cuando yo hago la configuración, como la configuración va en el router, yo me paro en un puerto del router, ¿sí? Digamos en el puerto Ethernet 01. Y cuando yo hago la configuración de la access list, yo tengo que decirle si él va a revisar o si él va a aplicar esa lista entrando al router, o sea, entrando a ese puerto o saliendo del puerto. ¿Listo? Entonces, lo vemos es a través del router, o sea, la información que yo voy a configurar o lo que yo voy a configurar está entrando al router o está saliendo del router. Pero teniendo en cuenta lo siguiente, vea, si yo voy a mandar un paquete desde el computador 1 al computador 2, ¿sí? Y yo mando ese paquete, miren que este router 1 en esa misma línea de información, perdón un momentito, un perrito le dio como por ladrar. Listo, entonces imaginémonos que voy a enviar información del PC1 al PC2. Si yo hago eso, ¿sí? Entonces noten que la información del switch 1 se va a ver acá como de entrada al router, ¿sí? Pero eso mismo que él está enrutando para este switch 2 se va a ver en este otro puerto como de salida, ¿sí? Entonces es importante ese concepto de si yo voy a configurar a la entrada o a la salida, porque ya vamos a mirar que cómo se hace pues la configuración como tal, ¿listo? Porque la ACL estándar se configura de una forma y la extendida se configura de otra forma. Muy bien. Entonces, como les estaba mencionando, digamos una ACL a la entrada o una ACL a la salida, entonces digamos que cuando lo hacemos a la entrada, pues ahí en la entrada, ¿cierto? Se van a filtrar los paquetes, dependiendo cómo esté configuradas esas listas de acceso, pues él va a dejar o va a permitir enrutar unos paquetes o no.
Y cuando se hace a la salida, pues filtra los paquetes aquí en el puerto a la salida de la interfaz. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eh, ¿cuáles son las reglas básicas? Las reglas básicas es que hay una lista de acceso por protocolo o por dirección. Una listica de acceso por cada protocolo que yo vaya a configurar o por cada dirección MAC o dirección IP que yo vaya a configurar. ¿Listo? Dice que las ACL estándar se deben aplicar lo más cerca al destino. Ojo con esto. Las ACL estándar se deben aplicar lo más cerca al destino. Y las ACL extendidas, que es el tema que vamos a ver en la otra clase, deben aplicarse lo más cercano a la fuente. O sea, unas van, las primeras, las estándar, van bien allá a la salida y si voy a aplicar una ACL extendida, lo aplico lo más cerquita a la fuente, según, pues mirando el flujo de la información. Entonces, si yo me devuelvo acá y voy a decir que voy a ir del PC1 al PC2, pues yo voy a aplicar una ACL estándar, digamos, entonces voy a suponer lo que es del PC3, PC1 al PC3, ¿sí? Entonces, yo, si voy a hacer una estándar, lo hago lo más cerquita a la fuente, que sería acá, en este puerto a la entrada del router. ¿Listo? Y si yo fuera a aplicar una ACL extendida, perdón. Si voy a hacer una ACL estándar, es lo más cercano al destino. Entonces sería en este router 3 acá en esta salida, donde estoy poniendo el puntero del láser. ¿Listo? Ahí a la salida sería lo más cercano ahí al destino. Y si voy a aplicar una ACL extendida, o sea, la que vamos a ver en la próxima clase, pues yo la aplicaría acá lo más cercano a la fuente, que sería en este puerto y de entrada. ¿Listo? Entonces básicamente eso es lo que nos comentan esas dos reglitas de ahí. Listo. Para nosotros saber si, si se va a aplicar la lista a la entrada o a la salida, entonces uno tiene que mirar el router, ¿sí? Ver cómo desde el router cómo va el tráfico. ¿Listo? Que era lo que les estaba mencionando ahorita. Eh, los enunciados o las reglas que nosotros vamos ingresando se van procesando de manera secuencial desde el inicio, ¿sí? Hasta que el tráfico coincida con alguno de los enunciados que están. Si no coincide, o sea, si no coincide con ninguna regla, entonces el paquete pues sería negado porque recuerden que hay un deni, eni o un implicit, un denegado o un explícito en todas las ACLs. O sea, si yo configuro una lista de acceso y no le permito nada, pues no va a dejar pasar nada. ¿Listo? Dice que los enunciados de esas ACLs deben escribirse de lo específico a lo general. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, los hosts, que son más específicos, eh, se deben negar de primero si yo voy a negarlo y los otros grupos o digamos los otros elementos de red pues se van configurando después. Cuando él va a mirar una lista, una regla de estas que nosotros vamos a configurar, todavía no las conocemos, ¿no? Apenas estamos mirando las características. Entonces, él mira si ese tráfico que va a cruzar coincide con alguna regla. Si hay alguna coincidencia, entonces él va a hacer la función de permitir o de negar según lo que diga la regla que nosotros configuramos en esa lista de acceso. Eh, Dice acá que nunca trabajar con ACLs que se encuentran aplicadas y funcionando en una interfaz.
Entonces es como una recomendación que nos dan acá acerca de ese tipo de configuraciones, aunque nosotros no vamos a encontrar mucho ese tema en las clases que vamos a ver. Dice que se recomienda utilizar un editor de texto para crear comentarios sobre las condiciones que se están evaluando para corroborar que la lógica es correcta. Entonces, cuando nosotros hacemos las reglas, ella nos permite en una parte hacer comentarios. Esos comentarios son importantes porque ¿qué puede pasar? Puede suceder que nosotros configuremos una regla, ¿sí? Y estemos pensando en algo en ese momento y puede que con el tiempo necesitemos hacer otra configuración y ya no nos acordemos por qué se hizo esa regla. Eso puede pasar, que con el tiempo a uno se le olvide. Es como cuando hacemos un código o hacemos un programa, ¿sí? X, y duramos mucho tiempo que no volvemos a tocar ese programa. Usted va y mira esas líneas de código y muchas veces no se acuerda. Dice, yo para qué fue que hice esto acá y no se acuerda. Entonces lo mismo puede suceder ahí. Entonces es bueno que se recomienda que se tengan los comentarios. Cuando nosotros colocamos nuevas reglas con estas listas de acceso, entonces cada línea nueva se agrega al final de la lista, ¿sí? Cuando yo utilizo el comando no access list, digamos no access list 1, no access list 2, no access list 3, según la access list o si es nombrada, entonces él va a remover toda la lista. ¿Listo? No se puede uno, no le puede decir a uno como no access list 1 y tal parámetro. No, él va a borrar y va a borrar toda la lista, las listas. Ahorita vamos a ver que esas listas de acceso pueden ser numéricas o pueden ser nombradas. ¿Listo? Y cuando veamos la configuración de cómo se hace una lista de acceso, pues ya vamos a entender que si él borra, borra toda la lista de acceso, no una parte, digamos, no podemos borrar solo una cosita de todas las reglas. Bueno, eh, cuando nosotros hagamos, digamos, ahí en Packet Tracer, hagamos ping, ¿sí? Digamos, para poder ver si la lista de acceso está funcionando o no está funcionando, él nos va a enviar un mensaje que dice ICMP host undershable mensaje, ¿sí? O sea que él lo que nos quiere decir es que el paquete fue rechazado, ¿listo? Y hasta ahí llegó. Pero ¿por qué les comento eso? Porque digamos cuando nosotros tenemos la configuración bien, nosotros hacemos pin y él pues nos da unos resultados del pin, ¿cierto? Como de OK. O también puede que uno haga pin y él se quede ahí y nos diga que no hubo, que no pudo hacer conexión con una red. Entonces nosotros sabemos cuando de verdad está funcionando una lista de acceso es porque él nos va a mostrar que el paquete fue rechazado. ¿Listo? Esto ahorita a través de unos ejemplos que vamos a mirar lo vamos a entender mejor. Y hay que tener cuidado cuando uno borra una lista de acceso, ¿sí? Porque puede que al ser removida, dependiendo del sistema operativo, pues pueda terminar negando todo el tráfico. Entonces debemos tener mucho cuidado a la hora de ir a borrarlas, porque si usted la borra y no tuvo en cuenta que ella estaba permitiendo ciertas cosas, pues se va a borrar todo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona? Acá tenemos un diagrama de flujo para ir entendiendo cómo es que él funciona. Entonces yo tengo una access list, ¿cierto? Que digamos permite ciertas cosas y niega otras eh, del tráfico de red. Entonces
lo que él hace es que llega el paquete y él va a mirar la primer regla que nosotros configuramos, ¿sí? Si esa si ese paquete, digamos, está dentro de esa regla, ¿sí? Si está, digamos que yo dije, no voy a permitir tráfico de sitios web, es un ejemplo. Entonces él llega y mira ahí la primera regla. Ah, la primera regla es de tráfico de sitios web. Entonces, si aplica, de una vez va y mira la regla, si está permitido, si está denegado, ¿sí? Que es este caminito que ustedes ven acá, de una va y mira. Y si es permitido, pues lo deja pasar y si es denegado, pues lo borra, ¿ya? Entonces él mira la primera regla. Llega un paquete, mira a ver si está dentro de la primera regla. Ah, que si la primera regla habla de él, entonces va y mira si está permitido o no permitido pasar. Ah, que no, que la primera regla no dice nada de ese tipo de tráfico. Ah, bueno, entonces miro la segunda regla. Ah, no, que la segunda regla que se configuró tampoco tiene configurado nada con ese tipo de tráfico. Ah, entonces miro la siguiente regla. Ah, no, que la siguiente regla tampoco tiene configurada nada de tráfico. Entonces el paquete es desechado. Por eso es que se dice que tiene un DENI implícito. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que si yo configuro una access list, ¿cierto? Y digamos, yo la configuré para bloquear, voy a ponerles un ejemplo, voy a configurarla para bloquear el tráfico de internet, un ejemplo. ¿Listo? Pero resulta que yo hice la configuración, denegué el tráfico de internet, pero ya, la dejé ahí quietica, no le puse ninguna regla más ni nada, la dejé quietica. Entonces, ¿qué pasa? Que acá, digamos, viene un paquete de correo electrónico, entonces él entra, entonces no, la primera regla es para tráfico de internet, pero como esto es correo, no aplica, entonces como no aplica y no hay ninguna regla que, que haya para correo, pues entonces eso se va a la basura. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente en la última regla se tiene un permit. ¿Un permit para qué? Pues para que pueda pasar el resto de tráfico. Digamos, yo voy a bloquear el tráfico de web, pero voy a dejar todo el tráfico. Entonces, en la primera regla, hago una regla para el tráfico de páginas de la www, ¿cierto? Y hago, digamos, otra regla para, no sé, correo, ¿listo? ¿Sí? Pero en la tercera regla le digo que voy a permitir todo el resto. ¿Para qué? Para que cuando él llegue a esa tercera regla diga, ah, bueno, el resto pasa. O si no, siempre los paquetes se van a ir a la basura, o sea, siempre se van a descartar. No sé si me hago entender con ese pedacito de ahí o si alguien tiene una duda. No, pero ¿Listo? Entonces siempre va a haber implícito un denegar. ¿Listo? Si yo acá, digamos, digo, voy a permitir el tráfico de correo electrónico en esta regla y en esta otra regla digo, voy a permitir el tráfico de la www. Entonces él llega acá, viene un paquete de otra cosa diferente a esos dos, entonces llega acá, yo no soy nada de correo, yo no soy nada de tráfico en la red, ah, no configuraron nada para mí, entonces ¡pum! Me desecha el paquete. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿cómo es la sintaxis? La sintaxis, muchachos, es de la siguiente forma. Uno dice access list, si es numérica, entonces list 1, access list 2, access list 3. Vamos a ver ahorita que hay unos números y para determinado tipo de tráfico. Yo le doy ese comando access list, le digo si voy a denegar o voy a permitir, le digo la IP de origen, ¿cierto? La wildcard de origen, le doy la IP de destino y le digo la wildcard de destino.
¿Qué significa este tema de wildcard? La wildcard, muchachos, es el complementario o lo contrario en binario de la máscara de red, ¿ya? Entonces, si yo tengo, digamos, la máscara 255, 255, 00, pues la wildcard va a ser lo contrario. 0.0.255.255. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque yo sé que de pronto hay muchos que se les ha olvidado este tema de las máscaras de red y de todo este tema de que hay redes tipo A, tipo B, tipo C, ¿sí? Eso a veces se olvida. Entonces, simplemente es el recorderis con algo muy sencillo. ¿Qué es ese algo muy sencillo? Hay algo, muchachos, que se llaman calculadora de redes. A ver, estas hay unas chéveres y hay otras que son ahí como medio suaves. Espérenme, vamos acá, a ver. Bueno, esta no está acá. Miro acá la máscara de su red. El host, acá. Busco otra vez. La busco con Wilka. Listo, por ejemplo acá tenemos un ejemplo pues ahí como relativamente sencillo, ¿sí? Entonces acá está la dirección 192.168.01. ¿Listo? Y aquí, miren que él nos va mostrando la dirección, la máscara de red y la wildcard, que es el contrario, ¿no? El contrario de esa máscara de red. Entonces, digamos lo que es como esa forma para 24 equipos. Yo acá le voy a poner una máscara de red, pongámosle acá un momentico de 11, como para que sea distinta. Me disculpan, pero es que mi internet está como maluquito. Listo, entonces miren que acá él ya me hizo una máscara, un tema diferente. Entonces, si ustedes lo notan, muchachos, aquí, ustedes pueden notar, este es el ejemplo más chévere. Yo acá tengo una máscara de red, ¿cierto? Para tener 11 equipos, digámoslo así, 11 hosts, ¿sí? Esta máscara de red. Mire que es diferente, quedó 255, 224.00. Eso casi no se ve, pero es solo para el ejemplo que estamos haciendo acá. Entonces, esto que nosotros estamos haciendo acá, no sé si ustedes ven que acá hay en rojito, se ven unos números en binario. ¿Sí los ven? Acá los que yo señalé. Estos de acá. ¿Sí? ¿Me escuchan? Qué pena. Sí, señor. Listo. Entonces, miren que acá, ¿qué pasa? Ahí está la máscara de red,
¿sí? Para esa configuración que yo hice. Y noten ustedes que acá, miren lo chévere, acá aparece en binario todo, ve, acá aparece el 198 en binario, perdón, el 192, el 168.0.1. En la máscara de red aparece el 255, 224.00. Y el wildcard es lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Todo lo que en la máscara de red hay unos, en la wildcard se vuelven ceros. Y acá donde hay unos, donde hay ceros, perdón, en la wildcard se vuelven unos. Pero eso se puede solucionar sencillito utilizando una calculadora de estas. Entonces digamos que yo puedo poner la dirección de red, el tipo de equipos y ahí él me da la wildcard. ¿Listo? Como para que no se vayan a asustar con eso. Pero miramos, creo que acá había como una calculadora solo para saber esas wildcards. Que no es algo pues no es algo pues del otro mundo, no es algo pues, pero a veces por ser en binario tiende uno como a asustarse. Acá dice que, vamos a ver, bueno, eso está, bueno, acá me está diciendo es que ingrese la red. Entonces miren muchachos que ahí la calculó, ¿sí ven? Entonces miren que acá les calculó, nos hizo el cálculo de la wildcard. ¿Listo? ¿Estamos ready? Ready. Listo. Pero normalmente uno utiliza redes clase A, clase B, clase C. Y en las redes clase A, clase B, clase C, pues normalmente las máscaras de red son 255.000 para la A, 255.255.00 para la B, 255.255.255 y un 0 para la clase C. Entonces normalmente los contrarios son 0000255 o dos ceros y 255 o tres ceros y un 255. Entonces digamos que no se van a encontrar con casos así como estos, pero si algún día se los llegaran a encontrar, pues fácil, se meten a internet y meten la máscara de red y él les da ¿qué? La wildcard. A eso es lo que hace referencia. Por ejemplo, esto es una clase B. Entonces miren que la máscara de red son 255 y los otros ceros, entonces quedó al revés. ¿Listo? Entonces lo primero que se hace es eso. Perdón. Y lo segundo es colocarlo en la interfaz, o sea, decir en qué interfaz es que va a ser aplicada esa lista de acceso que nosotros acabamos de crear. Y lo tercero es, digamos, darle un IP Access Group, que es un comando que se le da para yo decirle a él si esa ACL es de entrada o se va a aplicar a la salida. ¿Listo? Entonces, las reglas, cuál va a ser la interfaz y cómo se va a aplicar esa regla de entrada o de salida. ¿Listo? Entonces, digamos que acá se tiene un ejemplito para irlo entendiendo, porque esto se va entendiendo más fácil es a través de ejemplos. Entonces, acá nosotros tenemos unas políticas, digámoslo, para el router 2. ¿Listo? Entonces, estamos diciendo que el router 2 no tiene permiso para acceder al servidor web, ¿cierto?
en la red 192.168.20.0/24. O sea, esta red de acá no tiene, no se le puede permitir acceder al servidor web. Pero el resto tipo de, los otros tipos de datos, sí, el resto del tráfico sí puede acceder. Entonces, este es el router en cuestión. Entonces, nosotros vamos a hacer una denegación, ¿listo? De servidor web. Entonces, lo primero que hacemos es decir que la access list 1, porque recuerden que es 1, 2, 3, 4, 5, porque son numeradas, vamos a denegar, ¿cierto? A la red 192.168.11.0, que no va a tener permiso pues para ir a ese sitio de destino. Le damos un permit any, ¿cierto? Porque nosotros ya dijimos que la access list tiene un denegado por defecto, ¿no? Ya lo vimos. Él va mirando cada una de las listas y si ninguna lista aplica al tráfico que está cruzando, pues finalmente lo desecha porque ninguna lista habla de ellos. Voy a ponerles un ejemplo para ir entendiendo esto. Digamos que usted le dice a un guarda de seguridad, usted no va a permitirle el acceso a menores de edad. ¿Listo? Es un ejemplo que voy a poner. Entonces el vigilante dice, bueno, listo. Pero resulta que después llegó un mayor de edad. Pero el vigilante puede pensar y decir, venga, pero a mí dijeron que no dejara entrar menores de edad, pero no me dijeron nada de los mayores de edad. Entonces no, yo tampoco lo voy a dejar entrar. Digamos lo que así son como esas access lists, ¿sí? Para hacerme entender. Entonces, ¿qué pasa? Que no va a permitir ingresar a nadie, ni a un abuelo, ni a un adulto, ni hombre, ni mujer, ni nada. ¿Por qué? Porque es como un vigilante el que solo cumple las órdenes secuencialmente. En cambio aquí, yo le estoy diciendo, este tráfico me lo va a denegar, ¿sí? Pero, pero, el resto lo va a permitir. Entonces, como si, entonces ya le digo al vigilante, los menores de edad no pueden entrar. Los mayores de edad, el que quiera, sí puede entrar, o el resto de personas sí puede entrar. Entonces llega un menor de edad, qué pena, no puede pasar. Llega un mayor de edad, entonces mira la primera regla. El mayor de edad, no, no cumple esta regla, mira la otra, no, sí cumple la otra regla, que es que tiene permiso para ingresar. Entonces este permit any es muy importante colocarlo, ¿sí? Para que haya tráfico, si no, no va a haber tráfico. ¿Listo? Entonces acá le está diciendo que lo va a aplicar en la interfaz Gigabit Ethernet 00, que es lo que sigue en el comando, y está diciendo que lo va a aplicar a la salida. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros estamos hablando de que cuando yo voy a hacer una access list estándar, ¿cierto? Lo hago, pónganle cuidado, lo hago lo más cercano al destino. Lo más cercano al destino. ¿Qué es lo más cercano al destino? Acá, vean, este puerto. En este puerto de acá, a la salida, es lo más cercano al destino, que es lo que queremos denegar del servidor web. ¿Listo? Yo hago una pregunta para los que puedan de pronto hablar. Esta es la red que yo quiero bloquearle que salga por acá al servidor web. ¿Listo? ¿Qué creen ustedes que podría pasar si yo no la aplicara lo más cercano al destino, que es acá, sino que la aplicara acá en el router 1? Digamos que la aplicara acá en este puerto de acá, del router 1. ¿Qué podría pasar?
¿Será que sí se va a cumplir o no se va a cumplir? No creo que no, porque va a saltar el otro router. Exacto, muy bien. Entonces, Me ¿qué la pasa? recargó. Yo la aplico acá, pero entonces el berraco llega acá, enruta, no me lo enruta por acá, pero puede que sí me lo enrute por este lado y vea, se me coló. ¿Listo? Vea, se me coló por acá. Cogió la curva, vea. En cambio, si yo lo coloco acá, lo más cercano al destino, pues él puede pasar ese tráfico por todo el lugar y, y ahí es donde queda frenado, donde le aplican esa regla, entonces digamos que no se nos va a filtrar, ¿listo? ¿Qué puede pasar? Que también puede suceder que digamos, eh, no sé, yo la aplique acá, ¿cierto? Y, y por alguna cosa, por algún tipo de configuración o algo, no me deje después ni salir de aquí, ¿sí? O sea, puedo ver afectada esta red de acá. ¿Por qué? Porque de pronto a la hora de configurarlo se me pasó algo. Entonces yo puedo estar también viendo afectado este tráfico y este tráfico no tiene nada que ver. Entonces por eso hay que recordar que las ACL estándar se aplican lo más cercano a la fuente. Lo más cercano a la fuente es aquí, en este puerto a la salida. ¿Sí? Porque alguien me puede decir, no, profe, lo más cercano es en este punto a la entrada. No, porque lo aplico en este punto a la entrada, se me filtra por acá, por el otro lado. Entonces, ahí vamos bien, muy bien. ¿Listo? Ahí nos están mostrando que esa es en ese punto donde nosotros ya vamos a aplicar la access list. ¿Listo? Digamos, ahora una política para el router 3. Dice que la red 192.168.10 es las 24, o sea, esta de acá, no tiene permiso para comunicarse con la 30, con esta de acá. ¿Listo? Y se va a permitir todos los otros tipos de acceso. Lo único que no se va a poder es que de aquí se comunique a esta red. Entonces pregunto yo, ¿dónde se aplicará dónde creen ustedes que se va a aplicar la lista? ¿Se va a ir a aplicar en este puerto? ¿Se irá a aplicar en este puerto? ¿En este o en este? ¿En cuál creen ustedes? Es lo más cercano al destino. No se le escuchó bien, compañero. Qué pena, bro, es que no escuché, se entrecortó. A mí se me entrecortó cuando estaba diciendo esa parte. Que esa access list, ¿dónde será aplicada? ¿En qué puerto? ¿En qué router y en qué puerto? Fue el Porque R2, es lo más cercano al destino. el router 2, ¿En este? ¿sí? Pero recuerde que lo que vamos a hacer es que la red 10 no se comunique con la 30. Esta es la red 10 y esta es la red 30. Ah, ok. Entonces, ¿en qué router iría? En el 3 directamente. En el 3. ¿Acá, acá o acá? ¿Cuál de estos tres puntos? ¿En cuál se aplicaría? ¿Aquí, aquí o aquí? De la izquierda. En el de la izquierda. Acá. Pero es que me está llegando la señal entrecortada en ese. ¿En este dice usted? Sí, él dijo que en Listo. este. ¿Quién? Listo. ¿Quién dice? Entonces les voy a comentar. Recuerden, es lo más cercano al destino. ¿Qué es lo más cercano al destino ahí? El destino es la red 30. ¿Qué es lo más cercano?
Para mí es la parte de aquí debajo. Exacto, ¿cierto? Debajo. ¿A la entrada del router o saliendo del router? ¿Saliendo o entrando? Yo creo que entrando, porque la otra es la que va a entrar. Entrando es una flechita hacia arriba. ¿Así? Ahí Entonces está. saliendo. Ah, bueno, entonces saliendo, listo. Entonces, por eso es que anteriormente, cuando vimos todo ese tema ahí como de la teoría, él nos decía que tocaba mirar muy bien el router para ver si era de entrada o de salida. Vamos a ver cómo lo van a solucionar. Entonces ya nos dicen que nos vamos a parar es en este router, que vamos a dar una access list 1, que es que vamos a denegar, ¿cierto? Todo lo que venga de la 192.168.10.0 con la wildcard 000255, que vamos a permitir el resto. Si no le damos permitir el resto, él no va a dejar pasar nada, ni de la 10, ni de la 20, ni de la 50, ni de red, ni nada. Bueno, y ya sabemos que esta es la red que estamos bloqueando, ¿cierto? Entonces nos vamos a parar acá en Giga Ethernet 00 y a la salida. Entonces nos ubicamos, ¿cierto? A la salida. Esa es la red. Nos vamos a ubicar en este puerto y a la salida. ¿Para qué? Porque él puede coger todos estos caminos, pero aquí es donde lo vamos a frenar. ¿Dudas hasta ahí? Señor. Bueno. Entonces, No, ¿qué señor. sucede, muchachos? Esas access lists que son numeradas, ojo, numeradas, tienen un rango de números. O sea, mejor dicho, las access lists. ¿Listo? Entonces, las access lists numeradas estándar, ¿sí? Van de la 1 a la 99. O sea que tenemos 100 listas para hacerlo numérico estándar. Ya la access list extendida va de las 100 a las 199. Entonces acá les comento. Nosotros vamos a manejar unas access list estándar, otras que se llaman access list extendida. Tanto la estándar como la extendida tienen una numérica y la otra que es nombrada. ¿Listo? Los comandos se hacen de manera distinta. Unas pueden ser nombradas o otras pueden ser numéricas. El comando, digamos, lo más sencillo es lo numérico, entonces por eso vamos a iniciar haciendo las numéricas y ya después pasamos a hacer las nombradas. ¿Listo? Y ahí nos muestran otros rangos de identificador de tipos de access list que tienen cada una su configuración, ¿sí? Una de lista de acceso por campo, otras para la MAC de 48 bits, otras también para LAN, pero ya con direcciones extendidas, pero con direcciones MAC, o otras ya sea con dirección IP estándar o con dirección con IP de forma extendida. ¿Listo? Aquí entonces nos aparece una pequeña actividad para que ustedes la puedan realizar y es que puedan investigar cómo son las ACL estándar pero nombradas. Digamos que es una pequeña tareita. No es algo del otro mundo, pero para que ustedes lo puedan ir averiguando. Muy bien. Entonces acá ya podemos ver más o menos cómo son los comandos, ¿sí? Cómo son los comandos. Entonces yo hago el comando. Tengo que estar en modo de configuración global, ¿sí? Entonces ahí ya doy el comando, digamos, access list 1 y le estoy diciendo que, digamos, que va a permitir esta dirección, la 0.00, y estoy dándole esta wildcard. Entonces, es decir esto, decir que permita la red 0 con la wildcard 255, es lo mismo, es lo mismo que si yo le dijera que la access list 1 permitir todo. O sea, nosotros le damos el comando permit any,
pero también podría uno utilizar este tipo de comando para decir que va a permitir todo. ¿Listo? Digamos acá está diciendo que permita la dirección de red 172.30.16.29 y si ustedes ven acá, la wildcard está toda en ceros. Entonces, decir que permita esta dirección con la wildcard en ceros, pues es lo mismo que decirle a él que permita el host y darle la dirección directamente del host. ¿Listo? Son como formas abreviadas de nosotros poder hacer los comandos. Digamos, esta forma se puede resumir a esta y esta formita se puede resumir a esta formita. Bueno, acá entonces yo igual tengo ahí en este tema de las ACL nombradas, ¿sí? Digamos que ese es una tareita para que ustedes de todas maneras las busquen y las miren, pero acá yo les voy a ir hablando. Entonces resulta que los equipos de Cisco, de ciertos sistemas operativos en adelante, le permitieron tanto a las ACLs estándar como a las extendidas que pudieran definirse con nombres, ¿sí? En lugar de números. ¿Por qué con nombres? Pues porque es más fácil uno identificar una regla con un nombre. Digamos, ya no hay restricciones en el tipo de la numeración, porque si ustedes miran acá hay restricciones, ¿no? Si yo quiero hacer una access list estándar, tiene que ser de la 1 a la 99. Si es extendida, digamos, para una IP en particular, pues tiene que ser de la 100 a la 199. Entonces, eso ya no se va a ver acá en las que son nombradas. ¿Listo? Y pues también da la habilidad de poder modificar esas ACL sin borrarlas. O sea, digamos, yo tengo una ACL creada y yo le puedo agregar nuevas reglas. En cambio, de la otra forma, yo tengo que borrarla y volver a colocar las reglas. Entonces, digamos que esta permite hacer eso, ¿no? Que la regla que yo voy a colocar es una regla muy general, entonces ahí sí toca borrarla porque acuerde que se va de lo general a lo particular. Pero que quiero colocar otras reglas particulares, pues lo puedo hacer. ¿Listo? Entonces hay que ponerles un nombre, pero no se pueden colocar nombres iguales. Eso pues por lógica se sabe, ¿cierto? Si yo tengo dos access lists que se llaman, digamos, no sé, YouTube, voy a inventarme algo acá, pues van a entrar en conflicto, ¿cierto? Cuando usted las vaya a llamar o las vaya a utilizar, pues van a entrar en conflicto. ¿Cómo es que se hacen ese tipo de access list? Entonces, uno dice IP access list, ya sea si es estándar o si es extendida, coloca el nombre, listo. Después se utiliza el comando de denegar o de permitir, perdón, qué protocolo voy a trabajar, la dirección de origen más la wildcard y la dirección de destino más la wildcard. ¿Listo? Ya saben ustedes que la wildcard es el complemento. Después la interfaz y después se dice si el comando va a ser o la interfaz va a aplicar la lista a la entrada o a la salida. ¿Vale? Entonces acá muchachos vamos a ver en una primera opción, vamos a mirar un ejemplo ya práctico a través de YouTube. Entonces aquí permítanme, yo le doy el permiso para que incorpore el audio. Eso sí. Un prepago que te conecte todo el año, aunque no tengas saldo, era... Perdón, les hago una pregunta. ¿Sí se escucha? Señor. Bueno, gracias. algo impresentable, improbable, impensable.
Hola, muy buenas. Bienvenidos a una nueva serie de videotutoriales donde vamos a intentar resumir de una manera muy sencilla y sin entrar en muchos detalles el tema de las ACLs o listas de control de acceso. Básicamente, ¿qué me permiten las ACL? Pues controlar el tráfico que hay en una red. O dicho de una manera muy fácil, poder bloquear, por ejemplo, el tráfico entre diferentes redes. Fijaros en esta infraestructura que tenemos aquí. Tenemos, por un lado, una red, la 192.168.10.0, una 20.0, por aquí a la derecha una 30.0, ¿de acuerdo? Luego tenemos unas redes que simplemente son de interconexión, la 100 y la 200 son de interconexión. Vale, entonces básicamente imaginaros que en esta infraestructura quisiéramos bloquear el acceso de la red 10, ¿de acuerdo? Todos los equipos y todos los dispositivos que hay en la red 10, nos gustaría bloquear el acceso a la red 30. Bien, pues cosas como estas, ¿de acuerdo? Se pueden hacer de una manera relativamente sencilla con ACLs. Lo primero que vamos a ver son las ACLs. Hay de dos tipos, las ACLs estándar y las ACL extendidas. Básicamente nosotros vamos a hacer este primer video tutorial con las ACLs más sencillas, que son las estándar. Entonces, lo primero que hay que tener claro es dos cosas. Uno, ¿qué es lo que analiza una ACL estándar? Y segundo, ¿dónde se ubica? Esas son dos cosas muy importantes. Insisto que no voy a entrar en mucho detalle, simplemente vamos a dar los datos importantes, ¿de acuerdo? Y vamos a ir al grano del asunto, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que si lo que queremos en nuestro ejemplo es evitar el tráfico de la red 10 a la red 30, ¿de acuerdo? En este caso, la ACL lo que mirará siempre es, digamos que en el paquete, lo que mirará siempre es la dirección IP de origen. Eso es lo que examinará una ACL estándar. Y luego, segundo, ¿dónde la ubicaremos? Pues la ubicaremos lo más cerca del destino. Es decir, que si el tráfico es desde las 10 a la 30, lo que queremos, en este caso, bloquear o denegar ese tráfico, el destino lo más cercano sería la red 30. Y bien, ¿y en concreto en qué router? Pues por ejemplo en el DPTO. Entonces, ya sabemos que deberíamos de crear la ACL en DPTO, ¿de acuerdo? Y lo más cerca de la red 30, ¿cuál sería? Pues en este caso en la interfaz que estamos señalando ahora mismo. Vamos a verla. En la interfaz, la faz Ethernet 1.0 del router DPTO, ¿de acuerdo? Eso sería lo más cerca del destino. Y acordaros, insisto, ¿qué es lo que examina una ACL estándar? En este caso, dentro de un paquete, analiza la IP de origen. En este caso, cuando los paquetes cuando lleguen por la fase 0, ahí que habrá IP de origen de la 192.168.10.0 y tendrá alguna IP de destino de la 192.168.30.0. Y entonces, cuando examine la IP de origen, ¿de acuerdo? Justamente en la salida de la fase Ethernet 1.0, detectará, nuestra idea es que detecte que la IP de origen viene de una red 10 y entonces bloquee, deniegue ese tráfico para que no llegue, en este caso, a la red 30. Pues bien, vamos a hacerlo. Entonces hay que hacer dos cosas a la hora de hacer una ACL. Primero, configurarla y segundo, dónde la ubicamos, ¿de acuerdo? Y en este caso, ¿en qué sentido actuaría? Bien, cuando digo en qué sentido, me refiero a que cuando la ubicamos en la fase Ethernet 1.0, tendremos que indicarle si lo queremos examinar cuando el tráfico, es decir, los paquetes, quieran salir del router por la fase Ethernet 1.0 o, en este caso, quieran entrar en el router. En nuestro caso, como lo que queremos es evitar el tráfico de la 10 a la 30,
lo que queremos en este caso es evitar el tráfico, lo que queremos examinar es el tráfico de salida en la faja Ethernet 1.0. Bien, pues vamos a empezar. Nos vamos a meter en el DPTO. Bien, no lo he comentado, pero esta infraestructura, ¿de acuerdo? Está en este caso enrutada mediante el protocolo dinámico RIP, ¿de acuerdo? Es decir, ya está todo enrutado, lo único que vamos a hacer es poner a prueba los bloqueos. Bueno, antes de comenzar, evidentemente lo más sencillo primero sería comprobar que todo va bien. Por ejemplo, fijaros que aquí tenemos unos servidores en la red 30, tenemos unos servidores. Simplemente los tenemos de página web. Vamos a verlo rápidamente. ¿Lo veis? Tenemos tanto el servidor HTTP como el HTTPS, ¿de acuerdo? El de los puertos 80 y 443. Luego tenemos otros servidores, pero bueno, los iremos viendo en sucesivos videotutoriales. Bien, ahora simplemente lo que quiero que veáis es que vamos a intentar hacer un ping desde este equipo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, al 3011. Para que veáis cómo hay comunicación actualmente de la red 10 a la red 30. Bien, voy a hacer un simple ping a la 192, 168, 30, 11. Y ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? Tenemos ping sin ningún problema. Recordar que esta primera es un fallo en este caso primero por la resolución de ARP que se realiza, ¿de acuerdo? Luego ya, como veis, hay conexión sin ningún problema. Bueno, pues ahora vamos a hacer la ACL. Primero, como he dicho, la vamos a configurar. Pues venga, nos vamos al router, configure terminal y empezamos. En este caso estamos hablando de ACLs estándar. En este caso se enumeran, se van creando las ACLs de la 1 a la 99, ¿de acuerdo? Que son los valores que pueden tomar. Pues bien, vamos a empezar tecleando ACSLIS, luego el número, en este caso, como es la primera, pues le pongo un 1. Recordar que podemos hacer de la 1 a la 99 con las ACLs estándar. Luego, ¿qué es lo que queremos? Pues podemos o permitir o denegar lo primero que queremos definir. En este caso, lo que queremos hacer primero es denegar. Pues le ponemos deny. ¿Y ahora qué es lo que queremos denegar? Pues en este caso, la red 192, 168, 10, 0. Y luego tecleamos la wildcard. ¿De acuerdo? Igual que se hace, por ejemplo, con el protocolo de enrutamiento dinámico o SPF. Como en este caso lo que queremos es la red 192, 168, 10, 0, pues ponemos de wildcard la 0, 0, 0, 255. Bien, pulsamos intro. Dentro de esta CSList de la 1 tendremos que en algún momento permitir algo, ¿de acuerdo? En este caso hay un detalle muy importante. Las ACLs se van a ir ejecutando de arriba a abajo. En el momento que se ejecute una de las líneas, ¿de acuerdo? El resto la descarta. Es decir, si llegado a este punto coincide que el paquete de origen proviene de una red 10, se ejecutaría el denegar ese paquete y el resto de las ACList dentro de la 1 que definamos ya no las tendría en cuenta. Por lo tanto, si no es de la red 10 ese paquete, ¿qué es lo que queremos que haga? Pues lo vamos a decir. En este caso, que permita el tráfico. Pues ACSList 1 permit, y para indicarle que queremos permitir ya cualquier dirección IP, se suele poner any, que es lo mismo que si pusiéramos para decir cualquier red con cualquier wildcard, pues 0, 0, 0, 0, espacio, 0, 0, 0, 0. En lugar de tener que teclear todo eso, ¿de acuerdo? Para indicarle que queremos permitir cualquier dirección IP, ¿de acuerdo? Se pone any, ¿de acuerdo? Que es lo mismo. Bien, pulsamos intro. Y luego no ponemos nada más
porque realmente aquí hay una cosa que hay que tener muy, muy en cuenta, es que aunque no la pongamos, realmente existe esta línea, que voy a teclear yo ahora. Haces list 1, un deny any, que es denegar todo. ¿De acuerdo? Siempre recordar que aunque no la veamos, siempre al final hay esta línea. ¿De acuerdo? Hay un denegar todo. ¿Vale? Bien, no hace falta ponerla, pero si existiera. ¿De acuerdo? Bien. Por eso, en algún momento hay que colocar alguna línea que por lo menos tenga un permit. Porque si no, al final se va a denegar todo el tráfico. Bien, pues ahora ya hemos hecho el primer paso, que es definir la access list. Ahora, segundo paso, ¿dónde la ubicamos? Pues hemos dicho que lo más cerca del destino. Si lo que queremos es bloquear el tráfico de la red 10 a la red 30, lo más cerca es la faja Ethernet. Vamos a colocarla, la faja Ethernet 1.0 del router de PTO. ¿De acuerdo? Pues bien, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo activamos ahí la ACL? Porque una cosa debemos de tener muy clara. Ahora mismo, esa ACL no está actuando en ningún sitio. ¿De acuerdo? Ahora sí, ahora la vamos a activar en una interfaz en concreto y en un sentido. En este caso, dijimos antes, que es cuando el tráfico salga del router. Siempre se toma como referencia la entrada al router o la salida. ¿De acuerdo? Y en este caso va a ser de salida. Pues bien, ¿cómo se hace? Pues nos vamos a la interfaz. Venga. Interface, Fast Ethernet, 1.0. Bien, vamos a asegurarnos. Siempre es muy importante, ¿de acuerdo? Efectivamente, la faja Ethernet 1.0. Es muy importante asegurarse. La 1.0. Y ahora, para activarla, tecleamos el comando IP. Me faltan IP. Bien, tecleamos el comando, a ver, IP, haces group. Ahora, el número de la access list que queremos que actúe, la 1. Y ahora, muy importante, ¿en qué sentido? Cuando los paquetes salgan por el router, por esa interfaz en concreto. En este caso ponemos out. Pulsamos intro. Y ya está, ahora mismo ya está actuando la access list. Bien, pues vamos a ver cómo actúa en este caso la ACL. Pues muy fácil. Si intentamos hacer lo mismo que antes, cuando los paquetes viajen de la red 10 a la red 30 e intenten salir por la red 30, por la faja Ethernet 1.0, ahí van a ser bloqueados. Bien, vamos a verlo. Bien, voy a intentar hacer el mismo pin que antes. Y fijaros, este mensaje es el resultado del bloqueo que está realizando la ACL. Bien, ¿cómo podríamos ver lo que está sucediendo? Como administrador, ¿podríamos ver de alguna otra manera que la ACL se está ejecutando y en este caso está denegando el tráfico? Pues sí, hay una manera muy sencilla. En este caso, vamos a irnos con exit, exit, y si consultamos, si hacemos un show access list, veremos el contenido de la access list, ¿de acuerdo? El contenido de la configuración, y luego veríamos, fijaros, 4 coincidencias. Es decir, me está diciendo que esta línea se ha ejecutado 4 veces. Efectivamente, el resultado del ping, de los 4 intentos que hace el ping. ¿De acuerdo? Entonces, ha bloqueado 4 veces. Fijaros cómo ahora no se ha ejecutado ninguna línea de permit. ¿Cómo lo podríamos conseguir? Pues sencillamente intentando hacer un ping desde otra red. Si intentamos hacer ping de otra red, cuando llegue, por ejemplo, desde la red 20, cuando llegue los paquetes e intenten salir por la faja Ethernet 1.0, mirará la ACL, recordar que lo que hace es mirar la IP de origen, y como la IP de origen no es la 10, la 192.168.10.0, no es ninguna IP de esa red, ¿qué pasa? Como es de la 20, pues no coincidirá, ¿de acuerdo? No coincidirá con esta línea y pasará a la siguiente. ¿Y qué hace? Pues permite el tráfico. Bien, vamos a verlo. Vamos a intentar hacer un ping
al mismo sitio desde este equipo. 192, 168, 30, 11. Fijaros, desde ahí sí está realizando ping. Si ahora nos vamos al router y volvemos a consultar con show access list, fijaros, ahora me está diciendo que esta línea, de acuerdo, se ha ejecutado 4 veces. Es decir, ha llegado aquí y ha permitido el tráfico. ¿De acuerdo? Bien. Y finalmente, como para terminar ya este primer ejercicio, ¿cómo hacemos para primero desactivar una access list? ¿De acuerdo? Es decir, desactivarla, no eliminar la configuración, sino simplemente desactivar la utilización, por ejemplo, en la interfaz Fast Ethernet 1.0. Pues lo único que tenemos que hacer es, primero, nos metemos en la interfaz. Vale, lo primero, configure terminal. Nos metemos dentro de la interfaz, la 1.0, y como hacemos siempre con las configuraciones de los dispositivos Cisco, simplemente poner un no delante a la misma configuración. Pues no, IP, access group, el número 1 y como era de salida, pues out. Le damos intro y ahora mismo la ACL ya no está actuando. ¿De acuerdo? Fijaros, vamos a verlo, vamos a verificar para que lo veáis. Simplemente voy a intentar hacer un ping desde este equipo, ¿de acuerdo? Desde el de la red 10, para que veáis cómo ahora ya hay conexión. Pero la ACL sigue configurada ahí. Lo que no está es activada en ninguna de las interfaces, pero sí está configurada. Pues finalmente, ¿cómo haríamos para quitar esa configuración? Pues simplemente lo que hacemos es, desde el config, haríamos lo mismo. No IP, o no, perdón, access list y el número. ¿De acuerdo? No access list 1. Pulsamos intro. Y si comprobamos, si hacemos un show, bueno, vamos a salir, exit, y hacemos un show access list, veremos que no hay nada. ¿De acuerdo? Bien, pues hemos visto de una manera sencilla, primero, cómo establecer un access list, los puntos clave, ¿de acuerdo? Recordar, la ACL es estándar, miran la IP de origen del paquete y se ubican lo más cerca del destino. ¿Vale? Y luego hemos visto cómo se activa, en qué interfaz, y luego cómo desactivarla y cómo borrarla. ¿Vale? Bien, pues espero que os haya gustado y seguiremos avanzando en los nuevos videotutoriales. Hasta luego. Bueno, muchachos, entonces hago la pregunta, ¿cómo vieron el tema? Un poquitín complicado, profe. ¿Por qué? Porque, digamos, tiene que uno primero meter, digamos, lo del access y ahí sí meter el otro que le sigue, o sea, como el orden. Ah, bueno, sí, eso sí. Pero entonces, si nosotros lo miramos, el tema o los comandos no es que sean complejos, ¿sí lo notan? O sea, no son unos comandos que de pronto uno diga, esos comandos tan raros. Es más que todo como tener en cuenta la parte de la teoría, ¿sí lo notó? Entonces, lo primero que se hace es hacer la configuración, perdón, qué pena, lo primero que se hace es hacer la configuración o crear la access list, ¿sí? Entender que yo coloco una serie de reglas, una access list es una serie de reglas, y ya después cuando yo coloco esa serie de reglas, pues básicamente la aplico en un puerto. Entonces es como el mismo ejemplo que yo les decía, como si la lista es como si usted le diera una lista de reglas a un vigilante, ¿sí? Y usted, digamos que tiene un lugar donde hay varias puertas,
y usted ubica al vigilante en una puerta y le dice si le va a aplicar eso a la gente que va a salir o a la gente que va a entrar. ¿Listo? Es básicamente eso. Entonces, acá ustedes están viendo... No les está mostrando nada, qué pena. Listo, ahora sí. Estamos viendo ahí un archivito en Packet Tracer. Sí, señor. Sí, señor. Listo, entonces este archivito, muchachos, es un archivo sencillito donde hay una configuración de red muy básica, ¿sí? Estos routers ya están configurados, ya están enrutados, ya están con el protocolo RIP también, ya están ahí configurados para que haya conexión entre todas las redes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que ustedes, yo ya les voy a subir esta clase, ya les voy a subir las diapositivas, ya les voy a subir el enlace del video que también acabamos de ver. Entonces, ¿el objetivo es cuál? El objetivo es que ustedes hagan lo mismo que hizo el señor en el video, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso se aprende es practicando, ¿listo? Pero entonces pónganme cuidado una cosa, muchachos. Antes de ustedes modificar el archivo, guarden este archivito en algún lado. ¿Por qué? Por si usted se equivoca o alguna cosa, pues entonces vuelva y ensaya con el archivo. O si no, o mejor dicho, si a ustedes les falla algo y ya no saben ni cómo configurar esas listas de acceso, pues entonces vuelven y descargan el archivito y lo vuelven a empezar de cero. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que ustedes apliquen una access list de cualquier red que ustedes quieran ahí. Digamos, usted dice, no, yo voy a bloquear de la red 1 a la red 3 o de la red 5 a la red 3. Bueno, ustedes miran ahí de dónde van a hacer el bloqueo y lo aplican y le toman capturas de pantalla y me envían esas capturas. Listo, yo también ya les voy a dejar el enlace para que ustedes me puedan subir esas capturas. ¿Estamos ready? Ready. Listo. Y entonces el objetivo, muchachos, es pues que ustedes si quieren lo pueden hacer en este momento. Eso sí me regalan unos 10 minuticos mientras yo les subo toda la información ahí a la plataforma. Y el objetivo es que ustedes, los que puedan, lo hagan en este momento. Y los que no pudieron ingresar por alguna razón, pues que lo puedan hacer en otro instante. ¿Listo? Entonces este archivito yo se los voy a subir ahí para que ustedes lo tengan ahí a la mano y puedan trabajar con él. Antes de que ustedes se me vayan, muchachos, permítanme y yo hago finalmente como el llamado a la asistencia. Hay algunos que se excusaron porque no podían ingresar, entonces pues ahí yo tengo las excusas obviamente de cada uno de los compañeros para que no se vayan a asustar ni estresar. De todas maneras el video de la clase queda y todo. Bueno, yo voy a hacer el llamado a asistencia y para que el video no quede tan largo, pues ya voy a cortar la grabación y ya sigo, pero no se me vayan a ir. Profe,